Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo vivo en mi corazón. Por eso hoy quiero escribir, dibujando mi sentir que brota como manantial y aliento de resurrección. Yo soy el verbo creador que creo con amor y como alas de cóndor expandió. Y le doy vuelo a mi imaginación, pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel, pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel. Hola, 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 muy buenos días, ¿cómo anda? Nuevamente acá en el programa de Corazón y Pincel, nuestro programa número 39, acá arrancando la segunda temporada de Corazón y Pincel. Buenos días, Anita. Muy buenos días para todos y bienvenidos. Bueno, acá estamos en un nuevo programa. En el programa anterior tuvimos una visita hermosa desde Colombia, Carolina Ulloa, donde nos enseñaba Pequeños Soles, esos cuentos hermosos hechos con dibujitos animados para los chicos, ¿no? Enseñando de este hermoso conocimiento llevado a dibujitos animados donde los más pequeños pueden empezar a nutrirse de esta verdad, ¿no? En un mundo donde hoy por hoy justamente están usando todo lo que es la televisión y los dibujitos justamente para, más que nada, estropearle y ensuciarle sus cabecitas, sus pensamientos. Bueno, Carolina está con un grupo que la acompaña, están haciendo un trabajo espectacular con esos dibujitos, que los vamos a tener en este programa una vez por mes. Vamos a tener los capítulos nuevos a medida que van saliendo, para que los niños se vayan nutriendo de todo este trabajo hermoso que están haciendo. Y bueno, y hoy vamos a arrancar un nuevo programa donde vamos a hablar de un tema muy profundo, muy bonito, que nos va a llevar unos cuantos programas de exponerlo, de ir enseñando, pero a la vez ir aprendiendo, porque eso es lo que tienen estos temas, ¿no? Que uno va, a medida que lo va desarrollando, que lo va transmitiendo, lo va aprendiendo y cada vez con más profundidad, porque cuando vos crees que ya todo lo sabías de tal tema, al hablarlo de vuelta aparece un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje para nosotros mismos. Así que bueno, ahí la dejamos a Anita hablando de esto que hoy vamos a arrancar. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente, bienvenidos a todos los que se vayan a conectar en vivo y a los que después vean el programa en diferido, bienvenidos. Bueno, hoy vamos para continuar con el programa pasado que tuvimos la entrevista con Carolina, donde nos enseñaba a manera de cuentitos sobre el pensamiento, ese pensamiento de luz, ese pensamiento perfecto. Vamos a empezar durante varios programas, vamos a conocer sobre la lógica de la lógica, que es un poderío para nuestro pensamiento. Aunque ya lo hemos venido tocando en varios programas que les hemos mencionado códigos de la lógica, así salteados, de pronto dependiendo del tema que vayamos a hablar, pero hoy durante los próximos programas vamos a dedicarle de lleno a darnos cuenta que la lógica, quién la trajo, para qué nos sirve todos esos códigos, sobre todo eso, ¿para qué nos sirve que nuestros hermanos mayores nos trajeran una sabiduría y un conocimiento? Pero antes de empezar de lleno,
debemos tener presente 3 parámetros o 3 guías para nosotros de darnos cuenta que la lógica de la lógica no tiene pertenencia con ninguna filosofía, ninguna corriente de pensamiento, ninguna religión. No viene de allí, de ninguna de ellas, porque las religiones lo que hicieron fue que la impusieron sobre esta humanidad, metiéndole miedo, metiéndole terror, metiéndole ese miedo a Dios. Bueno, la lógica de la lógica no tiene pertenencia con nada de estas religiones o filosofías. Este conocimiento, también tener presente que es un conocimiento para toda la humanidad, para todos nosotros, para enseñarnos. Entonces, si esta es una sabiduría estelar, quiere decir de que la lógica no tiene autoría en ninguna persona sobre la tierra. La lógica de la lógica no salió de la mente ni fue escrita por un hombre de la tierra. La lógica de la lógica fue traída por nuestros hermanos mayores, por los tronos. Nos lo trajeron a nosotros para que nos aprendiéramos a conocer, a pensar cómo es el pensamiento luz. Y también importante saber de que este conocimiento tampoco tiene pertenencia no tiene pertenencia en los 4 poderes, esos 4 poderes que ya en algún momento de otros programas les hemos hablado, que están representadas en la estatua de Nabucodonosor. Bueno, la lógica y este conocimiento está limpio de todo eso. Ninguno de estos 4 poderes tiene que ver con la lógica. Entonces, es más, me atrevo a decirte que la lógica es como, todos hemos ido una vez a jugar bowling, ¿no? La lógica es la bola esa que va y destruye los 4 poderes, tira abajo esos 4 poderes, esas 4 mentiras que nos impusieron. Así es, porque esos 4 poderes nos implantaron un pensamiento lineal, nos implantaron un pensamiento equivocado, nos desconectaron de nuestro pensamiento del Padre Eterno. Entonces, teniendo claro qué es la lógica de la lógica y teniendo claro estos puntos, bueno, Marce, ahí entonces, ¿qué más tenemos para compartirle a la gente? Bueno, ¿cómo hacemos para romper con ese pensamiento lineal que nos impusieron los 4 poderes, ¿no? Justamente esto que yo decía recién con ese ejemplo del bowling, ¿no? La lógica viene a ser esa verdad que es como la piedra que cae sobre los pies de la estatua de Nabucodonosor, esa piedra que representa la verdad que justamente, ¿no?, derriba esa estatua de poderes, esa estatua de mentiras. Entonces, para lograr este propósito debemos retomar la inteligencia original, el pensar lógico, que obligado tenemos que estudiar en sus 49 códigos intelectivos espirituales. A ver, debemos retomar a esa inteligencia madre que nos vio nacer, a esa inteligencia luz en la cual venimos, ¿no? Y que de alguna manera u otra fuimos alejados como humanidad de ese útero luz que nos vio nacer. Entonces la lógica es esa gran herramienta que nos trae esa posibilidad de volver a amamantarnos de ese pecho, de esa sabiduría, de esa luz. Entonces la lógica, a medida que la vayamos desarrollando en estos diferentes programas, ahí nos vino a visitar Tini, como siempre tan bonita, iremos desarrollando en estos programas la lógica, vamos a ir viendo cómo esta lógica nos trae esas herramientas, nos trae toda esa sabiduría para que nosotros la pongamos en práctica en nuestra vida, porque eso es lo importante, ¿no? Que la lógica no es una sabiduría para tenerla guardada en una biblioteca. No es una sabiduría para decir, sí, lo tengo ahí en ese libro, de vez en cuando voy y lo leo. No, la lógica se convierte en una herramienta del día a día,
en una herramienta que nosotros, a medida que la hagamos más viva, más real en nuestras vidas, nos ayudará a encarar la vida, el día a día de otra manera, con otra soltura, con otra inteligencia, con otra sabiduría, y aprender a ver las cosas desde otra altura, pero dejando lo que es el ego del lado. Esa es la falsa altura del mundo. No. Una altura de sabiduría, una altura de ir aprendiendo a pensar como piensa el Padre Creador. Miren qué tarea que tenemos, ¿no? Hermoso. Qué hermosa tarea que tenemos, ¿no? Preparadas para las gentes, dice acá, de la tierra, que lo fueron conformados por lo más altas inteligencias estelares, para dotar al hombre terrestre del máximo pensamiento luz, a fin de que el Mesías, en su recorrido infernal por la tierra, no destruya la última semilla humana. Entonces por acá nos está diciendo que ese Mesías es esa mentalidad, ese pensamiento Mesías que la rebelión extraterrena impuso en esta humanidad, bloqueando nuestra verdadera conexión, nuestra verdadera conexión de corazón, de mente con la creación. Desconectó ese, por así decir, ese wifi directo que teníamos del corazón y nuestra mente que el Padre nos dio para crear, con el corazón central de la galaxia, con esa fuerza de verbo, esa fuerza de él y ella, de Padre y Madre creadora. Entonces, estas herramientas nos van a ayudar justamente a destruir ese pensamiento impuesto a Mesías y volver a nuestro pensamiento luz original de inteligencia. Entonces, mire qué lindas tareas que tenemos en nuestros programas que vienen, Ani, para aprender de esto, para hacerlo vivo nosotros y para regalarle a la gente este hermoso aprendizaje para todos, ¿no, Ani? Sí, la lógica es hermoso porque siendo de que son códigos cortitos, como ya ustedes han podido ver en alguno de los otros programas, pero tienen una inmensa sabiduría, un gran conocimiento, que entre más nosotros los estudiemos, los leamos, vamos encontrando la voz de los tronos eternos para guiarnos. Al inicio hablábamos de que la lógica la trajeron nuestros hermanos mayores, vino de afuera de los tronos, no fue escrita aquí por ningún terrestre. Entonces, en la lógica encontramos que nos habla el Padre Eterno, nos habla el Anciano de los Días, está la voz del Arcángel Miguel, está la voz de los 24 ancianos solares de la galaxia, y encontramos la voz de Juan, que todos ellos es como que tomaron la substancia, la esencia de toda la luz, de lo que es pensar en luz, de todo el pensamiento creador, y lo pusieron y lo escribieron y lo prepararon en cada uno de esos códigos para nosotros. Lo bajaron como a nuestro nivel de comprensión de la humanidad. Imagínense lo hermoso que el Padre nos ama tanto, que agarró todo su pensamiento, cómo piensa Él, cómo piensa la luz, y lo escribió de una manera sencilla, lo bajó para que nosotros, a la razón de nosotros, al nivel de pensar de la humanidad terrestre, para que lo podamos comprender. Entonces, nos ayuda toda esta sabiduría y todo este conocimiento, nos ayuda a nosotros a adentrarnos en reflexión, nos ayuda para que podamos ver dónde está ese pensamiento lineal que les mencionaba Marce hace un rato, y nos ayuda a restablecer esa conexión Wi-Fi con el ejemplo que les trajo Marce ahorita. Nos ayuda a volver a organizar los cables, las conexiones, mirarlas si es que, no sé, los tomas se dañaron. Los antivirus que nos metieron para desconectarnos. El módem, que todo funcione, nos ayuda a volver a reconectar nuestro pensamiento con el Padre Eterno. Porque la mente no es mala, ya lo habíamos mencionado.
La mente nos la dieron para poder crear en conjunto con el corazón. Entonces, nuestro pensamiento original es un pensamiento de luz. Pero gracias a este imperio oscuro que cayó aquí en el planeta, nos cortó esa conexión de pensamiento de luz y nos puso su pensamiento lineal. Entonces, nos ayuda la lógica de la lógica a llegar a esa reflexión y poder comparar cómo piensa la luz y cómo es el pensamiento lineal. Y bueno, creo que hay un código, Marce, que nos enseña más exactamente, mire lo hermoso que es la lógica, que aún dentro de sus mismos códigos, uno de los códigos explica para qué es la lógica, quién es la lógica, qué es la lógica. Sí, y antes de adentrarme a esa lógica de la lógica, también quería recalcarle que así como el Cristo bajó a la tierra y enseñó a ser el Hijo del Hombre, también nosotros como humanidad tenemos que convertirnos en esos hijos de hombre, ¿no? Esta humanidad final que tiene que resucitar en estos tiempos finales de Armagedón, en estos tiempos finales de guerra, ¿no? Donde ese Armagedón trae esa guerra final de la humanidad, donde se enfrentarán esas dos fuerzas, ¿no? Para destruir justamente a esta humanidad. Porque, como dicen las Escrituras, el diablo está con ira porque le queda poco tiempo. Y como es malo, lo único que tiene en su corazón es maldad, y como sabe que es su fin, va a querer destruir a toda la humanidad. Pero bueno, esta lógica, la lógica son esas armas, son esas herramientas que el Padre nos pone en nuestra vida para que justamente despertemos a ese hijo de hombre, cada uno de nosotros, y podamos vencer a esa oscuridad que se termina. Entonces, hay un código de la lógica que nos enseña para qué nos trajeron la lógica de la lógica. Código 5, la lógica de la lógica se llama. Porque la lógica de la lógica se prepara para dar luz a los que buscan la interpretación de la ley y la verdad. Y vosotros, los nombres no importan, no caigan en la rebelión de saberlo todo y despreciar el conocimiento primero que se los presenta. Es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar. Su pena de ver alterada vuestra conciencia en una búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son engañados con apariencia. Es, por decirlo así, el desafío de la mentira, de la materia contra el espíritu. Sí, la materia y la mentira, porque justamente, mejor dicho, imposible, ¿no? Bueno, acá como vemos la lógica nos prepara para dar luz a los que buscan la interpretación de la ley y la verdad. Justamente es esa luz que nos trae la lógica para despertar a esta humanidad que vive en una tiniebla sin saberlo, que cree que vive en la luz porque todos los días ve salir el sol, entonces piensa que vive en la luz por eso, pero no se da cuenta que ese sol que sale todos los días, si bien nos ilumina todo, por dentro estamos llenos de tinieblas, estamos llenos de mentira, estamos llenos de engaño, estamos llenos de pensamiento Meshiach, ese pensamiento que ellos nos impusieron, ¿no? Acá dice que es una acción negativa de la inteligencia que no debe prosperar. Claro, esa inteligencia mundana que nos impusieron, que nos hace creer que somos más sabios que otros por saber algo. Bueno, ese es el ego que desgraciadamente fue impuesto por ellos para desviarnos realmente del verdadero camino en el cual tenemos que caminar. Ese camino y esa verdad que Jesús, el Cristo Jesús nos enseñó, ¿no? Entonces, vuestra conciencia es una búsqueda
estéril, que vuestros sentidos son engañados con apariencia. Puedo decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que cuando nosotros empezamos a reconocer que ante el cuerpo que somos, antes somos luz, antes somos espíritu, y que este cuerpo que hoy por hoy en esta encarnación tenemos es ese vehículo que utiliza nuestro espíritu para llegar a la luz del Padre, para llegar al alma que vive dentro nuestro. Entonces, como esa inteligencia luz, si nosotros la ponemos justamente, ¿no?, en función de la luz, es interminable, es inagotable, es insondable. Es como, a ver, por así decir, querer contar las estrellas que nos acompañan en ese fondo hermoso de ese universo que se está moviendo detrás nuestro. Es como querer contar eso. Y eso es un pedacito nada más que estamos viendo. Imagínense en toda la creación insondable del Padre. Entonces, ¿podemos tener el control de todo eso con esta mentalidad Mesíac, con esta mentalidad de hombre del mundo? Sí, podemos estar conectados a cada estrellita, a cada planeta, a cada sol que se está moviendo ahí, sí, desde nuestro corazón y nuestra mente, siempre y cuando la hagamos crística, siempre y cuando convirtamos esa fuerza en esa fuerza luz Cristo que nos vio nacer. Ani. Qué importante entonces tener presente ¿para qué nos sirve la lógica de la lógica? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de que el Padre Eterno preparara esta sabiduría, este conocimiento para la humanidad, para nosotros? Dice el código, se prepara para dar luz a los que buscan la verdad. Es esta sabiduría entonces que nos ayuda a adentrarnos, nos muestra el camino, nos va guiando para que nosotros podamos detectar ese viejo hombre, para que nosotros podamos detectar ese cuerpo psíquico que siempre nos está hablando aquí al oído, en la cabeza, para que podamos detectar cuáles son los errores que nosotros estamos cometiendo, o para que sobre todo nos ayude a darnos cuenta cómo está nuestro pensamiento para con nosotros. ¿Estamos llenos de miedo a todo, a cualquier cosa? Que si me dolió aquí el hombro, entonces, ay, ya me estoy imaginando que tengo quién sabe qué y que entonces me van a tener que llevar hospitalizada y quién sabe qué tantas cosas. Hay muchas personas que les duele la punta de la uña y ya se imaginan todo un desastre, todo un caos. Y no, tenemos que aprender a manejar el pensamiento. No nos podemos dejar llevar por esos pensamientos que son de tristeza, de amargura, de odio, de rencor, de miedo. Tenemos que tratar de manejar eso, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos afecta hasta nuestro corazón, nos afecta. Entonces tenemos que dominar eso. Nosotros somos grandes personas, somos personas con un gran poderío en nuestro corazón. Y nosotros podemos, todo ese pensamiento que les digo, ese es el pensamiento lineal. Los miedos, las amarguras, las tristezas, los odios, los rencores. Ese es el pensamiento lineal que ese imperio maldito impuso sobre la humanidad, sobre nosotros. Entonces la lógica de la lógica viene para darnos luz, para recordarnos de la luz de donde venimos, para enseñarnos a volvernos a conectar con esa luz, con nuestro principio original, a volver a recobrar nuestro pensamiento original, cómo pensábamos cuando el Padre Eterno nos creó. Entonces, no solo la lógica también nos trae, que es preparada para darnos luz, pero también ella nos hace una advertencia, porque la lógica de la lógica es un poder muy grande para nuestra mente. Pero es un poder, ya lo vamos a ver, es un poder porque es para destruir este pensamiento lineal. La lógica nos advierte entonces que no podemos usar esta sabiduría en contra de nadie para cambiarle su pensamiento.
a favor de nosotros o a favor de lo que queramos. Eso sería como querer dominarlo, ¿cierto, Marce? Eso sería como querer hacer lo mismo que ha hecho la rebelión por tantos años con nosotros. Eso sería como hacer lo que intentan hacer, han intentado tanto tiempo los cuatro poderes, dominar a la humanidad. Entonces allí tendríamos un grave problema con la ley por tergiversar las leyes en su mayoría lo lograron. La lógica de la lógica es un poder en nuestro pensamiento para dar vida, para crear, para ayudar, para sanar, para volver. Imagínense que podamos nosotros aprender cómo piensa la luz, cómo piensa el Padre Eterno. Que Jesús lo dijo, se lo dijo a los apóstoles cuando les decía: ¿por qué se maravillan por todo lo que yo hago si ustedes mayores cosas han de hacer? Si el mismo Jesús estaba diciendo eso, entonces deberíamos preguntarnos quiénes somos para que el propio Jesús me diga de que yo voy a poder hacer cosas más grandes que Él. Entonces, ¿qué poderío tan grande hay en mi corazón y en mi pensamiento? Y algo sabía ese muchacho, Entonces, nos advierte la lógica de la lógica de que es un poder. Es como cuando nosotros tenemos una caja de herramientas y si nosotros no sabemos cómo utilizarlas, nos podemos accidentar, nos podemos golpear, nos podemos cortar y es muy peligroso para nosotros. Bueno, hago esa comparación trayéndola a nuestra vida cotidiana para que se comprenda por qué la lógica de la lógica es un poder y una inteligencia. Es un fuego, y es fuego porque corta ese pensamiento lineal, corta toda esa rebelión que nos ha intentado llevar por el camino del odio, la amargura, los miedos, la tristeza. Entonces la lógica es esta sabiduría, este poder de pensamiento que es un fuego que quema todo aquello que no es de la luz. Marce. Sí, y antes de seguir, te pido, José, por favor, que nos pongas una imagen que se nos había pasado de pedírtela en el inicio. Esa. Bueno, esta pintura justamente no está hecha justamente para esto, ¿no? Pero sí sirve para dar una idea, sí sirve para más o menos que se entienda nosotros como humanidad cómo andamos y cómo realmente podríamos andar. Esas dos alas que ven ahí ustedes en esa persona central y en alguna de las personas que están en ese mundo, son esas dos alas que representan la mente y el corazón. Hoy sabemos que cuando hablamos de ángeles, en su mayoría siempre han sido ilustrados en dibujitos o en pinturas con alas, ¿no? Como dice un amigo, Gabriel Cardona, con alas de pollo. Hoy por hoy sabemos que los ángeles no tienen dichas alas, ¿no? Que las alas en sí es un símbolo justamente de esto, ¿no? Mente y corazón. Como nuestra mente y corazón tienen que trabajar en conjunto. Lograr que nuestra mente y corazón tenga un solo pensamiento. ¿Cuál es ese pensamiento, Ani? El pensamiento del Cristo. Que el Cristo se siente en el trono de nuestro pensamiento, del corazón y de la mente. Entonces justamente ustedes van a ver ahí en esas imágenes que están viendo, gente que está con su corazoncito rojo caminando por el mundo, pero que no tienen activado de la manera que tendría que tener activado ese nodo sinusal funcionando como corresponde. ¿Por qué? Porque tienen el corazón tan invadido, tan endurecido por el mundo, por ese pensamiento Meshiach, que no logran que ese corazón funcione como debe funcionar. Y por ende vemos que están las otras personitas iguales, con ese mismo corazón, pero con el puntito blanco, con
un símbolo de que el nodo sinusal está funcionando, iluminando como corresponde, y acompañados con esa sala. ¿Qué significa? Que esa mente y ese corazón están funcionando con ese pensamiento crístico, ese pensamiento que destruye, ese pensamiento impuesto, ese pensamiento mesíac, ese pensamiento lineal mundano que nos impusieron. Porque esa persona que está con su mente y su corazón conectada al Padre, ahí va la imagen arriba de todo de Ran Rian, el anciano de Díaz, esos 144.000 hombres de esta siembra final de esta humanidad, que vinieron a destruir a esta invasión, que vinieron a destruir a este mundo, a este pensamiento Mesíac. Son esos 144.000 hombres, ¿cómo les podría decir? 144.000 hombres Jesús caminando por el mundo. ¿Qué es un hombre Jesús? Es un hombre con alas. Es un hombre que tiene su mente y su corazón trabajando para el Cristo, unido en un pensamiento crístico. Entonces, a eso somos llamados, Ana. A ser esos hombres con alas, a ser esos hombres con pensamiento del Cristo. Entonces, miren qué trabajo hermoso que tenemos, ¿no? Aprender a pensar con el corazón, es sentir con el corazón. Porque otro pensamiento lineal, como ejemplo, es lo que siempre nos han dicho y lo que he visto en muchas personas que salen por ahí con su pensamiento, con sus corrientes de pensamiento, sus filosofías, y es que dicen que el hombre es mental, que todo es mental, y no es así. Es el corazón el que piensa primero. De hecho, hay estudios científicos donde sientan a una persona y lo conectan. Vi una vez un video donde lo conectan y le ponen cosas y lo ponen de frente a una computadora, un televisor, y le empiezan a pasar imágenes a alta velocidad muy rápido. Y están estudiando eso, ¿qué reacciona primero, el corazón o la mente? Y resulta de que cuando le pasa, y lo que está conectado al corazón, que si el corazón lo percibe primero, la máquina les va a mostrar un parámetro. Y después, cuando ya llega el pensamiento que está funcionando el cerebro, les muestra otra cosa en la computadora, en la máquina. Pues resulta que y esto es viejo, estos videos son muy viejos que salió este estudio. La persona primero siente cuando está viendo la imagen, antes, eso es en fracción de segundos, que ya es consciente en su pensamiento de que está viendo una imagen, no sé, por ejemplo, de un accidente desastroso. Segundos antes, el corazón inmediatamente reacciona. Y luego la persona dice, es tal imagen. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo el corazón es el que primero recibe toda la información, es el que primero siente la vibración, es el que piensa. De hecho, en su parte física, el corazón está creado en sus músculos, todo lo que físicamente está compuesto de él, tiene células y terminaciones que son muy parecidas, son iguales a las del cerebro. Entonces, eso nos enseña de que el corazón piensa. Piensa antes, ve antes, siente antes. Por eso Jesús, ¿no? Sí, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Él nos dice, ¿no? Pudiendo ver no ven, pudiendo oír no oyen, porque no lo hacen con su corazón, sino solamente con la mente, que no es mala la mente, pero sí la mente cual nos fue impuesta. Esa mente que nos fue impuesta para que nos desconectemos justamente del corazón. Y no conectarnos al corazón para que el corazón alimente nuestro pensamiento de la mente. A eso tenemos que volver. Y la lógica tiene un orden, ¿no? No es que la lógica es algo que se lee así como viene, como cae. No, la lógica tiene un orden. Son 49 códigos. Y tiene un orden que se va dictando en 7 etapas diferentes, ¿no?
en 7, digamos, 49. 49 dividido 7, digamos, 7 de 7, que dan los 49 códigos. Entonces, de esa misma manera, nosotros vamos a ir enseñando en el transcurso de los programas estos códigos de la lógica, ¿no? Está conformada por 49 códigos con un mecanismo, una fuerza, que nos ayuda a encontrar nuestra identidad, códigos de sangre o memoria de vida. Y esto piensan y sienten los tronos universales. Fue enviada como el pulsar de los 7 pensamientos de los 7 espíritus de Dios, que van por toda la tierra, 7 ojos, 7 espíritus de Dios, los principios originales del Padre Eterno y sin fin en la humanidad terrestre, que se hace hijo de hombre. Bueno, lo que hoy hablábamos, ¿no? Todas esas inteligencias que el Padre nos manda a nosotros, a esta humanidad terrestre, muy todavía inmadura espiritualmente, por así decir, en comparación a las otras humanidades creadas por este Padre Eterno. Pero bueno, acá nos mandan se puede decir, esta rueda de auxilio, porque como humanidad estamos varados en la ruta, estamos ahí, varados en la ruta y no avanzamos. Pero con todo esto, toda esta herramienta que el Padre nos manda, nos da la posibilidad de poner en marcha de vuelta el vehículo. Ese vehículo que, como hablamos hoy, ¿no? Que como espíritu el Padre nos entrega para que nosotros lleguemos a esa meta de llegar al alma, a la luz del Padre, que no está lejos, no está allá, ni allá, ni allá. Está acá, en el corazón de cada uno, en el corazón de ustedes que nos están mirando, en el corazón de ustedes que nos están escuchando. La meta, la carrera ganada, por así decir, está en cada uno de nuestro corazón. Entonces, es tan grande la inteligencia del Padre, es tan grande que nos da tan servido en bandeja a veces las cosas, que hasta a nosotros mismos nos cuesta creer que todo está por dentro nuestro, ¿no? Y salimos a buscarlo por fuera. Ese es el grave error de esta humanidad. Ahí, José, si me podés acompañar con la otra imagen. Bueno, ahí están, ¿no? Ese hombre humanidad, ese nuevo hombre que debe de nacer de vuelta en la tierra y nacer de sí mismo, matando a ese viejo hombre del mundo, ¿no? Nacer como esa semilla que muestra ahí adentro ese niño, esa semilla humanidad que fue sembrada en este planeta, esa semilla Pijeradán, esa semilla de él y ella como fuimos creados, ¿no? Y no como esas mentiras que nos impusieron de que de la costilla de Adán crearon a Eva. Entonces ese hombre crístico, ese nuevo hombre que debe caminar el planeta Tierra y debe poblar este planeta Tierra, es ese hombre con esas, como están ahí, esas 7 gotas de vida por dentro, esas 7 iglesias, esos 7 templos que todos tenemos por dentro, pero como hemos sido manipulados, no están funcionando como corresponde, no están funcionando como debería funcionar. Pero esta lógica, la lógica llega como esta agua de vida que le da de beber a esos 7 logosoles sedientos que tenemos por dentro. ¿Sedientos de qué? Sedientos de volver a su origen luz, al cual fueron creados. Porque tienen una sed, ¿por qué? Porque ellos saben de dónde vienen. Ellos saben para qué están en cada uno de nuestros cuerpos. Pero nosotros con nuestras malas acciones los hemos ensuciado. Nosotros como humanos y con una mente humana que se nos impuso, hemos puesto a tener sed esos logosoles. Pero la lógica viene como esa agua de vida, como esa agua que Jesús le enseña a la samaritana. Si bebieras del agua que yo te daré, jamás tendrás sed. En cambio, si sigues bebiendo del agua del pozo de Jacob, del agua del pensamiento de Mesías, siempre vas a tener sed. Nunca vas a hacer la sed de los logosoles, porque esos logosoles se alimentan de luz, se alimentan de verdad,
se alimentan de la creación, se alimenta de ese universo insondable e inmedible para cualquiera de nosotros. Entonces, esa imagen, un poquito lo que venía a demostrar Ana, justamente era eso, ¿no? Es tratar con esa imagen de simplificar el mensaje y llevarlo a algo más palpable, que a veces tal vez uno hablando no le pueden, o escuchando, ¿no?, lo que uno está hablando a veces no le puede terminar de dar una forma, pero a veces con una imagen, con una pintura, con un dibujo, ayuda como a cerrar esa idea, llevarla hacia adentro de uno mismo y empezar a darle forma. Ani. Bueno, y ya vamos cerrando. Ya como este tema, digamos que tiene mucho más y es mucho más profundo. Pero bueno, ya saben que el tiempo en radio no nos da para profundizar tanto. Y por eso queremos hacerle la invitación, si quieren profundizar más en este tema, porque tiene mucho más sabiduría, mucho más conocimiento, mucho más mecanismos que nos entrega la lógica. Imagínense, fue preparada para volvernos a conectar con la luz a nosotros. Entonces es muchísima información, es mucho más profundo. Los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí están los números de teléfono publicados en pantalla para que nos escriban y nos hagan sus preguntas. ¿Qué programa les gustó más de todos los que han visto? Tenemos talleres aparte con otros grupos de trabajo sencillos que se pueden conectar de manera virtual. Si no pueden llegar en lo presencial, tenemos un grupo también que se reúne en lo presencial para escuchar, para aprender estos talleres ya en presencial en Cali con unos compañeros con los que siempre hago ese trabajo. Y bueno, y Marce también tiene su grupo y también tenemos la opción de que se puedan conectar en lo virtual. Así que los invitamos a que se conecten, que busquen más saber sobre su identidad, porque como les mostraba Marce en su pintura, tenemos esos 7 logosoles. Cada uno es una fuerza, cada uno es una fuente de luz, cada uno tiene un pensamiento, tiene un aroma, tiene un olor, tiene un color, una fuerza. Qué lindo sería nosotros aprender a conocer cada uno, porque todos ellos 7 son nuestra identidad. Todos ellos nos enseñan sobre nuestro origen, que venimos desde hace mucho tiempo. Desde un pensamiento del Padre Eterno nacimos. Desde... ¿Ves esa estrellita que está allá en el fondo de todo? Bueno, de esa vengo yo. No sé de dónde venís vos, pero yo vengo de esa que está allá. Todos somos creados con polvos y partículas de las estrellas. O sea que estamos creados con la esencia del Padre Eterno. Si fuimos creados con su esencia y Él se metió un pedacito de Él lo metió en nuestro corazón, su alma la puso en nuestro corazón, entonces quiere decir que en nuestra genética está guardada toda la lógica de la lógica para que aprendamos a pensar como Él. Qué hermoso es entonces darnos cuenta de que todo este conocimiento ya está en nosotros, solo que por causa de ese pensamiento lineal que nos desconectó de nuestro verdadero pensar original, se nos olvidó y nos ponen a pensar en tanta basura y en tanta cosas que no corresponden, que son de daño, que son solo caos, que son solo mentira, odios, miedos. Si mencionamos tan solo esas palabras, miedo, mentira, rencor, odio, tristeza, como que nos genera algo feo, ¿verdad? Como que nos dice algo que es feo. Bueno, todo eso y mucho más, imagínense, es este espíritu infernal que cayó aquí al planeta, que nos ha hecho daño por tanto tiempo. Pero qué hermoso es entonces darnos cuenta de que el Padre, sabiendo de lo que nos íbamos a enfrentar,
se metió Él mismo en nosotros, y o sea que tenemos todo su poderío en nuestro corazón. Solo es que aprendamos a acceder a Él. Está ahí en el corazón, está escondidito. Una vez les dije, está escondidito como en un cofre, como si fuera un tesoro guardado en un cofre, y solo nosotros tenemos la llave para abrir ese cofre. Yo no puedo ir a abrir el cofre a Marce, ni él puede abrir el mío, ni yo puedo ir a abrirle el tesoro del cofre del corazón a José, ni a nadie, ni ninguno de ustedes que nos están viendo. Cada uno sabe lo que hay en su corazón y cada uno debe descubrir. De hecho, hay una parábola de Jesús donde dice aquel hombre que encontró una perla de gran precio, fue y vendió todo para poder ir a comprar esa gran perla. O aquel hombre que compró un campo porque se encontró un tesoro en ese campo, fue y también compró el campo para tener el tesoro. Entonces, vendió todo lo que tenía, todo lo que supuestamente para él era riqueza del mundo, y cuando encontró esa verdadera riqueza, vendió todo lo que tenía mundano para realmente llegar a esa perla preciada. Porque para nosotros todo es darnos cuenta, volvernos a encontrar con nuestra identidad es un gran tesoro que vale la pena pagar lo que sea por encontrar nuestra verdadera identidad. Trabajar, cuando digo pagar lo que sea, no es con la moneda de este mundo, sino que es con nuestro propio trabajo, con nuestro esfuerzo, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, para dejar atrás esas viejas envolturas, como lo dice un código de la lógica, que ya lo vamos a ver en otros programas más adelante. Ahí quería completar que el hombre es la llave. El hombre que se convierte en ese hombre nuevo, ese hombre universal, es la llave que abre cada cofre que tenemos en el corazón, cada uno. Y esto que hoy estamos mostrando la lógica, recién es un abreboca. Esto recién está empezando a empezar. La introducción. Es como una introducción. Oye, la introducción. Porque ya las semanas que viene empezaremos a, por así decir, a desguazar, a meternos en cada uno de esos primeros 7 códigos de la lógica, ¿no? De esos 49 que hoy informamos. Bueno, y ya para como reflexión final, entonces si comprendemos de que la lógica es de un conocimiento, de una sabiduría estelar, nos damos cuenta que la lógica de la lógica es de pertenencia intelectual del Padre Eterno, del sin nombre y el sin fin. La lógica de la lógica es el fuego viviente del pensamiento creador, del pensamiento universal. Es un fuego, como les decía hace un rato, porque corta todo ese pensamiento lineal, toda esa oscuridad que la rebelión ha intentado llenar nuestro corazón y nuestro pensamiento. Y nos ayuda a poder hacer la mutación, nos ayuda a nacer de nuevo, de verdad, desde nuestro corazón. Nos ayuda a hacer ese cambio. Como lo vemos, como hace la mariposa, mutación como la hace la mariposa, hacer ese cambio, pero de verdad desde nuestro interior. La lógica de la lógica entonces es el pensamiento original de la humanidad. Es la ciencia de cómo piensa el Padre Eterno. Es nuestro pensamiento original. Entonces, si quieren conocer más a fondo, bueno, escríbanos que les tenemos otros talleres para profundizar más. Y bueno, está como mi reflexión final, Marce. Bueno, vamos a entrar a una pausa, pero antes les vamos a decir que cuando volvamos de la pausa vamos a volver con mate, corazón y café, y con un nuevo formato que empezaremos hoy de mate, corazón y café. Así que bueno, en breve vamos a la pausita, José, y en breve nos volvemos a encontrar. Gracias. Ya volvemos.
Bueno, aquí estamos de nuevo con la sección de Mate, Corazón y Café. Vamos a hacer una secuencia de noticias que tienen que ver con noticias de la actualidad, pero por eso ese fondo que tenemos atrás de nosotros de Parravicini, para que podamos comprender de que las profecías sí se cumplen. No es como dicen afuera de que las profecías se hicieron para no cumplirse. Y Parravicini es el Nostradamus de Sudamérica, de América del Sur. Y hay muchas psicografías de él que ya se han cumplido. Y bueno, en este espacio quisimos traer algunas de las psicografías, porque él tiene muchísimas, no alcanzamos a traerlas todas, compararlas con noticias de la actualidad, que vamos a mostrar mostrarme en redes que sí se han cumplido las psicografías. Y también mostrando los cuadros de Marcelo, que bueno, también él estudiando mucho de Parravicini, viendo las profecías, las psicografías, bueno, ha pintado muchos cuadros que también nos han traído un mensaje y nos muestran sobre la actualidad, lo que se va a venir y que ya ha pasado. Marce. Bueno, la idea de este espacio, que ya lo conocíamos como Mate, Corazón y Café, ahora le vamos a dar esta forma informativa de cómo profecías que hace muchos años fueron dictadas por Benjamín Solari y Parravicini, hoy en la actualidad la estamos viendo en cumplimiento. Y también una pintura, que después vamos a ir poniendo, de un cuadro que yo pinté hace 4 o 5 años más o menos atrás, donde yo mostraba parte de lo que está pasando hoy, porque hoy cuando uno empieza a ver las noticias en las redes sociales, más que nada, no tanto en la televisión, donde se empieza en todo el mundo, por intermedio de juicios y médicos y científicos y abogados, donde están develando y mostrando cómo la OMS, la nueva orden mundial y todo, engañó a la humanidad y lo sumergió en la mentira de lo que fue el COVID-19, donde llevó a la humanidad a ser inyectada, inoculada, vacunada por esas supuestamente sanaciones vacunas, que en realidad lo que hicieron fue, en su mayoría, atacar a la humanidad y llenarla justamente de su maldad y su veneno. Y esa es una de las psicografías, la que está aquí atrásito, atrás de Marce. Esa es la psicografía que muestra en su momento, cuando no te salgas de la cámara. Para que vean la psicografía. Esa es la psicografía que menciona Marcelo de esa peste que iba a llegar a la humanidad. Y de casualidad me traje la remera rayada, y justo Parravicini está con la remera rayada que siempre aparece en la foto, ¿no? Yo me copié de él, yo no, pero fue casualidad. Bueno, esta pintura, que les voy a leer ahora, que ahora José también va a ir poniendo la imagen de la pintura, se llama Manos que envenenan, manos que curan. Es una pintura que yo la realicé el día 21 del 6 del 20. Y dice así: después de 1 año y 1 mes pasado de que pinté este cuadro mensaje, al mirarlo siento volver a revivirlo, pues al ser cada día más real lo que ese momento expresé en esta pintura y su escrito. Una pandemia, es decir, un plan totalmente organizado, orquestado, con un objetivo, con un propósito, manejado y manipulado por la nueva orden mundial y la OMS, Organización Mundial de la Salud. Un virus creado y manipulado en sus laboratorios para lograr hacer daño a una humanidad encerrada en un mundo de miedos e inseguridades creadas por ellos. Una gran mentira escondida detrás de un barbijo, que no solo su boca tapa, sino también sus ojos, su conciencia, pues no pueden ver la verdad por estar sumergido en el miedo, la ignorancia, solo ven lo que los medios de comunicaciones mentirosos y manipuladores, cómplices de estos genocidios,
muestran un barbijo que también entapona sus oídos con mentiras y falacias untadas de miedo y llenándote de inseguridad e incertidumbre, pues saca la mentira de tus oídos como si fuese cera que no te deja oír la verdad, y cuando alguien te la está diciendo o mostrando, por miedo te cierras. Un barbijo que encarcela tu boca, porque si dices lo que realmente piensas, te tildan de loco, payaso, incoherente y cuantas cosas más, que te sepultan por tener una forma diferente de ver las cosas, de entenderlas, fuera de lo lineal que ellos quieren que vos veas, y por ende, actuar fuera de los paradigmas que ellos nos imponen. Pues, ¿saben qué? Prefiero que digan que estoy loco y no de que fui un miedoso, egoísta, cómplice del sistema, porque pudiendo ver, no ayudé a que los demás pudieran ver. Las mentiras en las cuales estaban sumergidos y cómo iban siendo llevados a una muerte segura. El barbijo que encarcela tu olfato, que no solo no te permite respirar bien, sino también genera una deficiencia en tu corazón y no te deja usar tus sentidos del olfato para que distingas lo bueno de lo malo. También el barbijo nos aleja del abrazo cordial con un familiar, un amigo, y nos va poniendo una barrera totalmente orquestada por ellos para mantenernos alejados y desconectados entre nosotros. Abrazos que llenan el alma y nos llenan de alegría el corazón. Al mejor medicamento para terminar con esta mentirosa pandemia llamada COVID-19. En síntesis, esta mentira y manipulación ataca nuestros 5 sentidos para que nosotros no descubramos la fuerza del verdadero ser que somos. Pues todo esto no es casualidad, sino causalidad. Y está dentro de su plan pandemia, de tenernos encerrados en sus mentiras, del no obligatorio de la vacunación. Pero si no accedes a vacunarte, las puertas de los trabajos, de los bancos, de los viajes, de todo lo que es normal para nosotros, se cierran y no te dejan y no te permiten el ingreso. Es decir, finalmente es obligatorio. OMS y Nueva Orden Mundial, pues la misma mano que crea la enfermedad es la que crea la supuesta curación, tal cual como dicen sus protocolos de Sion. Nosotros crearemos las enfermedades y crearemos la cura para dichas enfermedades, que serán más enfermedades aún. Y así siempre los tendremos como los ratoncitos blancos de laboratorio, corriendo en una ruedita. Busquen el sentido común o lógico a esto que sucede. Bill Gates es experto en tecnología y nada tiene que ver con la medicina. Y es él el que viene manejando todos estos protocolos. Acá, como esta pintura lo grafica, el mundo es encerrado por una mentira manipulada por la misma rebelión caída en este planeta, como Isaías 14:12 nos enseña, donde la misma mano oscura y satánica que crea la enfermedad también crea la supuesta cura, que no son más que las futuras enfermedades ya inyectadas. Una humanidad encerrada por un mundo de mentiras, creada por adoctrinamientos y dominándonos, donde te alejan de las cosas que realmente te hacen bien y feliz. Te alejan del deporte y el compartir con los amigos, donde también perderás el contacto con la naturaleza. Te sacarán de tus trabajos
y a la vez de tus sustentos económicos, disfrazándolos de trabajos indispensables, lo cual todos son indispensables para poder vivir, donde evitan que te abraces a un ser querido por el miedo de contagiarte, mientras que el abrazo afectuoso es la mejor cura de todas, que ninguna de estas vacunas cura. Un barbijo que con miedo encadenan tus sentidos, encarcelándote en el miedo total, producida por la ignorancia sembrada y por estos malditos. Jesús nos enseña la parábola del maligno que sembró cizaña entre el campo de buen trigo. Pero llega la espada de Miguel Arcángel para cortar y separar lo uno de lo otro. Y también en nosotros debemos de levantar nuestra espada interior de fe, fuerza de espíritu, por dentro nuestro, y cortar con toda la oscuridad que no es nuestra y ya no tiene más lugar en nosotros. Bueno, esa era esa pintura que tenía un escrito largo que, bueno, mostraba hace tanto, ¿no? 5 años atrás, cómo esto que hoy por hoy se está sabiendo, hoy por hoy se está haciendo público, es real. Entonces, lo que quería hacer yo con esto es que entendamos que las profecías no fueron escritas en este caso por Benjamín Solari Parravicini, como una persona que hoy por hoy, justamente esta fuerza Meshiach, esta fuerza oscura, quiere tildarlo de loco, quiere sacarlo de su verdadera esencia, de lo que realmente él dejó sembrado para nosotros como humanidad. No, aprendamos que lo que él dejó sembrado para nosotros es para que justamente esa caja de herramientas que hoy hablamos, para que nosotros como humanidad sepamos caminar por el camino que tenemos que caminar y no caer al precipicio de oscuridad que ellos nos están llevando. Así que bueno, como de mi parte, agradecerles por habernos acompañado en este programa, en esta nueva sección de noticias de Mate, Corazón y Café. De mi parte, los despido, como dijo Anita hoy, que se comuniquen con nuestras redes, que nos pregunten, haremos charlas, haremos encuentros en los barrios, mate de por medio, así charlamos de todas estas cosas y le damos más profundidad. Así que de mi parte les mando un beso enorme. Anita. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí, a todos los que se conectaron en vivo y bueno, también los que lo van a ver en diferido. Muchas gracias por estar aquí y bueno, ya saben, hay un conocimiento muy grande, muy hermoso, es un tesoro que está guardado en sus corazones. Búsquenlo porque está ahí esperando a ser encontrado por ustedes mismos, pero solo ustedes mismos pueden encontrarlo. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, abrazo para todos. Soy espada